Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Dominicano, dominicano, pasamos del sueño a la realidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores. La vida es como una carrera, una sola, en la que cada día damos la milla extra y seguimos transformándonos, porque lo más importante no está en lo que hicimos, sino todo lo que hacemos para ser invencibles. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Sabia decisión de usted poner su caridad en una institución también como esa, regentada por la congregación salesiana de la Iglesia Católica. Imagínense, ancho ánimo de servicio al prójimo por su cristianísima formación. Formar jóvenes en alto riesgo es su objetivo principal y hacerlos buenos ciudadanos para la República. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón en Santo Domingo. Bien, hoy 18 de julio del año 2022. El apreciado, querido, distinguido y respetado amigo, el doctor Marino Vinicio Castillo, cumpleaños hoy. Yo pensé que era el domingo 17, cometí un error imperdonable, porque esos asuntos de fechas, de cumpleaños, tienen que ser exactos. Pero siempre uno puede poner una excusa ante un amigo como el doctor Castillo, que es un hombre de fácil y de amplio entendimiento. Fue un error de mi parte, corrijo ese gazapo, pero hoy, igual que el viernes y el sábado y el domingo, nosotros estamos disfrutando de ese cumpleaños de Marino Vinicio Castillo, 91 años. Nació 18 de julio del año 1931. Y ese caballero, es verdad que le ha servido a su país en forma desinteresada, porque Marino Vinicio Castillo, lo que yo he dicho muchas veces aquí, yo no he visto a Marino Vinicio Castillo cobrando un contrato del gobierno. Señores, usted sabe que el trabajo, primero, en aquella
aquellos momentos tan difíciles de la caída de la dictadura. Un hombre que decide irse de un régimen que apenas tenía 2 meses, que tuvo que trabajar en el Congreso con un hombre tan absorbente como Rafael Leonidas Trujillo, Fello el de San Cristóbal, dictador despiadado, y hombre que si usted no le aceptaba los cargos, ya usted sabe lo que usted era considerado un enemigo jurado del régimen. Marino Vinicio Castillo, joven, le sirvió al presidente Balaguer, a quien no conocía, como siempre ha señalado él. Y se puede decir que de ahí en adelante, ese vincho político, yo diría que esa es su partida, de su acta de nacimiento, porque en la dictadura era muy difícil de ejercer la política, y menos con libertad de pensamiento y todo eso, de circulación y nada, digo, de partido, y eso es imposible. Entonces, el doctor Marino Vinicio Castillo, qué bien que me le pongan esa imagen ahí, esa imagen nítida de ese prócer de la República, porque Marino Vinicio Castillo es de los hombres, señores, como yo estoy citando en esas fechas, que se inicia, diría yo, en esas labores ya profundas de política partidaria o partidarista, ya y participando, asumiendo un líder que es Joaquín Balaguer, su amigo, quien es su amigo, diríamos, en esas circunstancias, pues su amigo, porque no lo conocía, según nos ha señalado. Entonces, Marino Vinicio Castillo, si le damos un vistazo a su obra, podemos decir que siempre ha tenido esas poderosas energías para defender sus posiciones políticas, técnicas, y en el caso de una inclinación natural del doctor Castillo, que es el hombre rural, esos aportes al agrarismo nacional, a desmontar ese caciquismo rural. Señores, en esa época, tener que acompañar a Joaquín Balaguer en un proceso de reforma agraria, de afectar esos intereses caciquiles, yo no sé si cabe ese término, los caciques rurales, eso era tarea verdaderamente homérica. Y Marino Vinicio Castillo asumió esas tareas tan difíciles, tan incómodas, y afectando a amigos, incluso amigos de él y amigos del régimen, gente terrateniente y que se resistían a esos cambios en la estructura agraria del país. Entonces, Marino Vinicio Castillo, que nunca ha sido un enamorado del alarde, sino un hombre por ahí, pues uno sabe que confrontó muchísimos problemas en ese proceso que debió llevarse a más profundidad, pero también había que entender la parte política, Balaguer, sus reelecciones y la afectación de sectores tan importantes, tan influyentes en una sociedad pobre y atrasada y subdesarrollada como la nuestra. Era sumamente difícil. La verdad que la vida, la obra de Marino Vinicio Castillo, del doctor Vincho Castillo, su tiempo de trabajo en este país tendrá que ser recordado. Hoy todavía, como sigo yo diciendo, su recto juicio de razón y de palabra, y esa cabeza de Patricio Romano, digo yo, le hacen una verdadera memoria viva en el país.
Yo felicito al doctor Marino Vinicio Castillo, quien hoy cumple sus 91 años. Un hombre que sé que él tiene sus aflicciones, no hay duda, perdió a su compañera de toda la vida, doña Sogela. Y sé que hoy él recuerda con mucha profundidad, recuerda ese nombre de doña Sogela, esa compañía, esa compañera, ese núcleo, ese eje familiar que fue doña Sogela. Y sé que el doctor Castillo es hombre de sentimientos muy profundos. Y esas son cosas que uno lamentamos muchísimo, y que él es un hombre que sabe que tiene que llevar esta carga, esta situación. La soledad, uno es difícil, porque después de tantos años acompañado de doña Sogela, perderla es una situación muy difícil. Pero él es un hombre de una templanza que le permite superar, pues tiene que superar esos momentos muy duros de aflicción profunda y seguir adelante, porque él es un hombre cristiano con muy buena formación cristiana y entiende que esos son los designios de Dios y que unos van primero que otros, se muere uno y bueno, lamentablemente tenemos que seguir. Y el doctor Castillo es un hombre de fuertes convicciones. Sé que superará esa situación. Muchas felicidades, doctor Marino Vinicio Castillo, en su cumpleaños 91, y que Dios me le siga dando esa brillantez, que me le dé esa fortaleza, que me le dé esa sabiduría, para que siga dándonos pedagogía a los dominicanos y dominicanas. Mucha felicidad, doctor Castillo, en su cumpleaños 91, que es una gracia de Dios. Gracias de Dios, porque Dios es omnipotente, omnisciente, omnipresente. Imagínense, nos concede esa vitalidad por su gracia, por su fuerza de ser el ser superior. Bien, entonces, hoy hay un informe del Banco Central sobre la fortaleza de la economía dominicana. El banco ha presentado una serie de trabajos sobre el comportamiento de la economía dominicana, que es una economía que tiene buen desempeño, y la compara con las demás economías de la zona. Y el posicionamiento del país es de que es una economía sólida, que va bien a pesar de las amenazas, pero ha recibido buenas calificaciones de los organismos especializados y que monitorean esto. Que no es que solamente le dan las informaciones y ya ellos dicen y creen eso, no, es que ellos están aquí, es que ven in situ, ven los problemas o las cifras y los resultados de esas cifras. No es que, miren, entraron de remesa 10,000 millones y resulta que nada más fueron 6, no, eso no es así, hay que enseñarle, hay que ver las cosas. Por eso hay que felicitar a las autoridades del Banco Central. Yo sigo creyendo que es una de las mejores decisiones del gobierno de Luis Abinader, lo dijimos del principio, fue seguir con ese equipo que maneja la economía dominicana. Porque es un equipo que viene desempeñando una función seria, honesta, porque ahí no ha habido ruido ni escándalo, y en un ambiente de corrupción como el que se ha vivido en este país,
Y el banco ha estado exento de esos escándalos, porque hay que hablar claro. Ahí no ha habido escándalos, ahí no ha habido medusa ni corales, ahí no ha habido, ¿cómo se llama? El 13, ni antipulpo, ni nada de eso. Ahí hay rigor técnico, rigor moral, y eso ahí no se puede inventar. Así que diríamos que el Banco Central, por ese desempeño de la economía, la inflación, por ejemplo, nosotros estamos más o menos en el medio. Hay una serie de países, la mitad casi de los países de América Latina, tienen una inflación mayor que nosotros. Nosotros más o menos estamos en el medio con 9. Colombia es el penúltimo con nosotros. Y más luego hay otros países que tienen menor inflación que la República Dominicana, pero nosotros tenemos un buen desempeño porque que con ese turismo, zonas francas, remesas e inversión extranjera, eso es una garantía. Para economía pequeña como esta es muy importante que entren 3.500 millones de dólares de inversión extranjera o que se coloquen 10.000 millones de dólares de remesas o que lleguen 8.000 millones de dólares por turismo. Eso es mucho dinero en una economía pequeña, repito, como la República Dominicana. Entonces, eso son lo que hacen la economía, como se dice, resiliente, como se le llama ahora, esa palabra que está muy de moda. Vamos a ver si hay algunas informaciones de las que me sirve Luis Martín. Luis Martín es un hombre que está al día, Luis Martín Gómez. Martín es el director de comunicaciones del banco. Dice aquí, vamos a ver, inflación de América Latina. Nosotros están por encima de nosotros, está en Argentina, que eso es una cosa de loco. 63.08. Chile, Brasil, Paraguay, Nicaragua, Honduras, Costa Rica, Colombia, todo eso están por encima de nosotros en inflación. Por debajo de nosotros está Uruguay, Perú, México, está Guatemala, Panamá, Ecuador, Bolivia. Bien, eso es. Entonces, ahí está la acumulada también, aumentos en tasa, las tasas de interés. República Dominicana ha aumentado 425 puntos a la tasa de política monetaria. Pero por debajo de nosotros nada más están México, Nicaragua y Guatemala. En Guatemala 50 puntos, pero esa gente no se mueven ahí, ¿qué economía es? Pero por encima de nosotros están Uruguay, Perú, Colombia, Paraguay, Chile, Brasil y Argentina, señores, ha hecho ajustes de tasa por 1.400 puntos. Pero eso es una cosa de loco. Pero ahí no, el dinero debe ser para los ricos nada más. Ahí un pobre no tiene acceso ni... Ay, Dios mío. No un pobre, no un pequeño, mediano, comerciante o productor, no sé. Indicador mensual de actividad económica, variación interanual. República Dominicana, vamos a ver dónde estamos nosotros. Fíjense que aquí en el 2022 tenemos 5.6 de crecimiento económico a mayo del 2022. Eso es una de las economías que mejor crecimiento, mejor comportamiento tiene. Tiene 14.400 millones de dólares en divisas acumuladas, guardadas, ahorrada. Eso es muy importante. Por tanto, esa es la economía que tenemos. Aún así, tenemos problemas internos. Porque aunque esa inflación es alta, hay que darle manejo. Usted maneja las cifras, se manejan el comportamiento, el fundamento macroeconómico, lo maneja el Banco Central. Pero al Banco Central hay que ayudarlo. Aquí hay unos funcionarios hablando muchísimo de locura y hablando muchísimo de disparate.
Entonces, esas cosas no se pueden, no se puede usted. Porque el Fondo Monetario dice que estamos muy bien. Sí, los fundamentos macroeconómicos. Pero cuidado con todas esas payasadas y una serie de anuncios como lo que hemos oído. Vamos a una pausa y vamos a seguir con este tema. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Dominicano, dominicano, pasamos del sueño a la realidad. Dominicana, dominicano, somos La vida es como una carrera, una sola, en la que cada día damos la milla extra y seguimos transformándonos, porque lo más importante no está en lo que hicimos, sino todo lo que hacemos para ser invencibles. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, hay funcionarios del gobierno que quieren como escudarse, digo yo, en esos resultados del manejo de los fundamentos macroeconómicos. El Banco Central cumple con eso, que la tasa de cambio, que las divisas, que todo ese manejo de la economía. Eso lo tiene el Banco Central. Mantener la inflación, aquellas políticas, las tasas, la supervisión, todo eso está muy bien. El ciberdelito, cuidar de todo eso. Esas funciones del banco están respaldadas por ese trabajo y esa experiencia. Pero entonces viene un ministro, por ejemplo, el ministro de Industria y Comercio del gobierno de don Luis Abinader. Es un político chiquito, diríamos, porque eso no tiene en el partido que le postuló, no ha tenido un elevado número de votos que no sea ser elegido diputado, la mayoría de las veces con el auxilio en alianza de bisagra, el partido reformista, y gana. Pero bien, él tiene aspiraciones presidenciales. Entonces comienzan a utilizar esos cargos con fines de proyectarse. Porque si Luis es presidente, si Hipólito fue presidente, si Leonel fue presidente y Danilo, que son gente humilde, yo que soy blanco, que soy de familias poderosas y que ya yo tengo una experiencia política, yo voy a usar este cargo para proyectarme, y comienzan a hablar muchísimas cosas disparatadas. Una de ellas, los precios de la canasta están estables. Ustedes están oyendo.
Eso lo dijo el ministro de Industria y Comercio la semana pasada. Los precios siguen al alza y las ventas caen. Listín Diario, que hace recorrido por los mercados, dice lo contrario. Entonces, los políticos tienen que saber hablar y no hacerle, porque lo que le hacen es daño a su propia administración de gobierno. Comienzan a decir cosas y entonces estos medios y los periodistas de investigación hacen esas investigaciones y le demuestran que no es verdad lo que están diciendo. Entonces, el Banco Central, por ejemplo, no puede controlar que el gobierno cometa un error de no advertir que las EDES han comenzado a robarle al pueblo dominicano, como nosotros denunciamos hace meses aquí. Y qué bueno que ya el país parece que se empoderó, que se ha hecho consciente de toda la situación que hay y le han hecho saber al gobierno que le están robando por vía de las EDES un expolio. Y no es solamente a los que pagan miles de pesos, señores, los que pagan centavos, familias rurales. Yo estuve ayer norteando, como dicen. Viviendas que pagaban 200 pesos de luz, hoy le está llegando en 400. Usted me dirá, pero eso no es nada, 400 pesos, es verdad, no es nada. Pero no es nada para los que tienen la posibilidad de pagarlo. Pero el que no tiene la posibilidad y el que está acostumbrado a pagar 200 pesos y le llega de 400, le han puesto un aumento de un 200%. Entonces, o de un 100%, perdón. Entonces, ¿ustedes creen que es justo que esa persona pague 400 pesos si pagaba 200? Porque 400 pesos no es nada, como se dice. Pero que al que pagaba 3,000 lo han puesto a pagar 12 y 11,000. Y es un verdadero expolio. ¿Ustedes creen que la política del Banco Central puede controlar eso? No, porque son ustedes los que están llevando el peso de esa maldad contra la estabilidad misma del gobierno y de las instituciones y del país, porque la zozobra social se puede acelerar. Apagones. Usted va a San Cristóbal, por ejemplo, cerquita de la capital, los domingos no hay luz, en los barrios no le dan luz, y entonces, pero así está el país lleno de apagones por donde quiera y la gente se está erizando y tenemos días, meses o semanas nosotros diciendo eso aquí, que la gente se está sintiendo mal porque sabe que hay un expolio, que le están robando. Nosotros decimos muchísimas cosas aquí que valga la inmodestia. Pero yo recuerdo, por ejemplo, que nosotros comenzamos una campaña en el gobierno de Danilo Medina para que el ajo se vendiera barato e incluso escribimos artículos, perdón, en el periódico Listín Diario. Presidente, bájale el precio al ajo. Yo recuerdo que escribí eso hace años. ¿Por qué? Porque ese gobierno le estaba robando al pueblo vendiéndole un ajo a 360 pesos la libra. Un ajo que venía a 30 pesos, el valor de 30 pesos puesto en muelle, puesto en almacén. Venía de China a 30 pesos. Y el gobierno de Danilo Medina lo vendía a 360 pesos la libra. Ah, porque entonces en la bolsa agropecuaria, ahí en la YAP, para ganarse 30, 40 millones de pesos, cada vez que subastaban 100,000 quintales de ajo, más lo que se ganaban los puntos de bolsa. Así es muy cómodo, le ponían 10,000 pesos y 10,300 pesos al costo de la licencia de importar un quintal de ajo. ¿Ustedes saben lo que es ponerle 105 pesos a una libra? Eso fue un abuso, pero el director de la bolsa, que después fue el ministro, no me hacía caso. Yo lo invitaba aquí, no venían, no quería venir al programa y yo se lo dije, y yo dije eso decenas de veces, centenares de veces aquí, de que el ajo había que bajarle el precio porque eso era un robo. Ah, pero para la visita sorpresa del señor Danilo Medina, que él dijo que esos dinero se los robaban antes, en el gobierno de Leonel Fernández, se los robaban en el Palacio. Pero con él estaban garantizados, robándole al pueblo, señores, 330 pesos en expolio, para él seguir repartiendo su dinero en las visitas sorpresas, construyendo un nombre, porque eso es el problema de los políticos.
Hasta que este gobierno vino y tomó una decisión, sacó eso de la bolsa, que no había que sacarlo de la bolsa, porque lo llevaron a agricultura, entonces ahí comenzaron a negociar los permisos de nuevo como era antes, a pedir dinero para que les pidieran los permisos. Lo que había que dejarlo en la bolsa y decirle a la bolsa, mire, usted no le puede poner más de 200 pesos o 300 pesos tope máximo para subastar un quintal de ajo o la licencia por un quintal de ajo. Tiene un tope de 300 pesos. No puede seguir más de ahí, perdón. No lo hacían. ¿Por qué? Porque se quedaban con 35 y 40 millones de pesos en la bolsa. Porque hay que decir la cosa con claridad y nosotros la dijimos aquí con mucha claridad y alto. Claro y alto lo dijimos aquí. Pues bien, el gobierno, ese efecto del expolio, del robo con la tarifa, no con la tarifa, solo con la factura eléctrica, porque ellos dicen que es 9%, pero la factura llega con un 400% y un 300%. Robo público. Pero el gobierno es que está acumulando eso. El Banco Central no tiene que ver con eso. Bien, esos errores, como acabo de decir, de estos funcionarios que quieren hacer nombres de políticos hablando mentiras o apoyándose en el trabajo de otros. Como la economía está bien, dice el Banco Central y lo dice el Fondo Monetario y el Banco Mundial y lo dicen las agencias y JP Morgan y lo dicen el BID y todos los organismos, la FAO, Naciones Unidas, todo el mundo habla bien de la economía, vamos a montarnos en ese burriquito, como dice. No, ese no es el problema. Por ejemplo, con ese asunto de los 67 productos, ustedes saben las veces que nosotros dijimos que eso era una absurdidad del gobierno. ¿Qué ha hecho el gobierno con los 67 productos? Frenando algunos porque la producción local, como dijimos nosotros con la cebolla, ¿qué hacen ustedes? Permitiendo importar cebolla con tasa cero si tenemos a Constanza lleno de cebolla o a Ocoa. Y entonces, tuvo que salir una comisión del gobierno, el ministro de Agricultura. No se va a importar cebolla porque hay cebolla. Eso es lo que ustedes tienen que hacer, era lo que decíamos nosotros. Pónganse a sembrar. Pónganse a sembrar, que es eso que hay que hacer. Pero a sembrar con organización. No a lo loco, como veo ahí, como dije el viernes, que andan sembrando a lo loco, como aquí hay tierra vacía, vamos a desmontar. Y yo sé lo que son los desmontes. Y sé lo que son esas siembras a lo loco, sin planificación, que ahí lo que se va a perder mucho dinero. Que lo sepa don Luis Abinader, que usted va a botar mucho dinero en eso porque ese dinero no va a ser recuperado. Y no quiero ser catastrofista, pero pronto vamos a ver el resultado de todas esas siembras a lo loco y sin planificación. Porque un gobierno que a los 2 años no puede estar diciendo vamos a hacer, no, estamos haciendo. O lo que harán, no, lo que estamos haciendo. Porque ya van 2 años de gobierno, son 23 meses. Esas cosas yo creo que tienen que ir mejorando, porque si no van a traer problemas. Impuesto a los servicios digitales, pero ¿qué más le van a agregar al cóctel? Más gravámenes para la clase media. Por ejemplo, yo dije aquí el caso de los peajes. Me dirán, bueno, si usted el ocio lo lleva a la playa, lo lleva a Samaná, lo lleva a las terrenas, entonces si usted no va a la terrena, usted no tiene que pagar ni 560 pesos de peaje. Pero yo puedo ir a Montecristi o a Dajabón y pago 60 pesos por la carretera Duarte, que entre paréntesis, al señor ministro de Obras Públicas que se dé su vistazo por la Duarte. Porque la Duarte tiene tramos verdaderamente intransitables. La carretera sufre mucho porque es lo que nosotros hemos dicho aquí. En los 3 ejes de carretera principales y ese de Samaná, no hay una balanza camionera para pesar los camiones, los supercamiones pesados de varios ejes. ¿Y cómo es posible que las carreteras nuestras estén
deteriorada también por muchas supercargas, camiones y patanas, qué sé yo, colas enormes que pesan más que lo que permite la ley pasar por esas carreteras, los pavimentos, qué sé yo, se dañan. Hace tiempo que yo denuncié eso aquí. No hay una balanza instalada, una balanza camionera. No hay en las carreteras dominicanas, están todas agrietadas y usted no sabe lo que pesa un camión de estos. Pasan muchísimas cargas súper pesadas y los pavimentos tal vez no resisten, se cuartean y usted ve el cuarteado en las carreteras, o las carreteras agrietadas o los baches o puentes rotos, qué sé yo. No hay de eso. Pues bien, con ese peaje sombra, la carretera pagaba, yo creo que 60 pesos más. Usted pagaba, pero no teníamos que pagar el Estado Dominicano 400 millones de dólares que ha negociado el gobierno para que le quiten el peaje sombra. Bien. Pero señores, si ustedes han hecho un negocio para retornar al Estado ese bien que se llama la carretera del Nordeste, lo más lógico es que ustedes pongan eso igual que las demás carreteras, porque eso es del Estado. Y yo decía, el Estado no tiene un horizonte, el Estado Dominicano no termina en 30 años, como si tenía esa carretera un contrato, como APP creo, de servicio de 30 años. A los 30 años cesaba el contrato de asociación público-privada. Ahora, si el gobierno o el Estado Dominicano adquiere esos peajes, esa carretera, se supone que los peajes usted le puede bajar, bájale 1,000 pesos, deje eso en 500 pesos, tal vez o menos. Porque el Estado Dominicano, repito, no tiene un horizonte de 30 años, sino del final de los tiempos. ¿Cuántas generaciones vamos a pasar por aquí y el Estado Dominicano va a estar ahí? O Pedro Santana frizó el Estado Dominicano allá, en el 44. Estamos en el 2022 y sigue el Estado Dominicano asumiendo sus responsabilidades. Entonces nosotros para ir a Dajabón pagamos 60 pesos, pero para ir a La Terrena tenemos que pagar 1,560 pesos. ¿Y quién ha visto esto? Entonces, una laraca, toda aquella escandalera con el peaje sombra y todos aquellos beneficios, supuestos beneficios para el pueblo dominicano, pero ¿de qué que nos estamos beneficiando? Pregunto yo. ¿De qué se benefician los conductores que van a La Terrena o a Samaná? ¿De qué se benefician? O a Rincón Molenillo. Si tienen que pagar lo mismo que le pagaban a la APP, Autopista del Nordeste. Son las cosas. Entonces todo eso se van sumando, señores. Las alzas de precios, los medicamentos, los combustibles, la energía eléctrica, los apagones. Si las elecciones fueran hoy o mañana, yo me atrevo a predecir que el gobierno perdería las elecciones 70-30. Yo no sé quién la ganaría, repito, pero el gobierno perdería las elecciones 70-30 si las elecciones fueran mañana en este país, por la situación que hay. Porque es verdad que no se pueden bajar las cosas con decreto ni nada de esas cosas. Pero hay destrezas, hay habilidades que la gente tienen que buscar, los que gobiernan tienen que buscar o hablar con la gente. Y no solamente hablar, ni ir a repartir pesos. Porque ese es el otro fallo que yo le veo al gobierno, que el presidente sale a repartir títulos. Que eso es muy cómodo, como yo he dicho. Lo malo es repartir parcelas, porque hay que hacer el canal de riego o la infraestructura parcelaria, o el camino vecinal, o la carretera troncal, o el muelle, qué sé yo, o el aeródromo, lo que fuere, o el almacén. Pero es muy cómodo dar dinero buscando préstamos de la bóveda extranjera. No es dándole dinero, porque es lo que yo digo, Balaguer luchó con inflaciones peores que estas. Y Balaguer no daba peso ni daba título.
¿Con qué se luchaba? Con las herramientas que de la austeridad y de la cercanía y llevar las cosas a los pobres, por ejemplo, los comedores económicos, el plan social. Señores, el mercado de la feria ganadera, que yo he hablado de eso muchísimas veces aquí, ¿cómo surgió ese mercado? Fue producto de un estado de inflación extraordinario, que yo recuerdo a Balaguer diciendo al pueblo dominicano, derroten la economía. Vencido el doctor Balaguer, ya no tenía aire, sus pulmones, con una inflación de más de un 100%, y el combustible caro y todo. ¿Y qué hizo Balaguer? Con habilidades. O aquí no hicimos cola para comprar gasolina. Y la gente desesperado de que se subió el precio de la gasolina, pagó el precio que había que pagar. Y no hubo una zozobra social, no hubo un intercambio aquí de tiros ni de pedradas. La gente entendió, pero usted tiene que ser buen gobernante, hay que tener ideas. Ese mercado de la feria nació en medio de una inflación de más de un 100%, entonces la gente se desplazaba a la feria a buscar una alternativa, una opción más económica. Y así se hicieron varias plazas agropecuarias y la gente iba y compraba a precios un poco moderados. Y Balaguer incluso ganó las elecciones. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Dominicano, dominicano, pasamos del sueño a la realidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores. La vida es como una carrera, una sola, en la que cada día damos la milla extra y seguimos transformándonos, porque lo más importante no está en lo que hicimos, sino todo lo que hacemos para ser invencibles. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, insisto, y es cierto, señores, esos tiempos, con esa inflación yo recuerdo, pero esas poderosas, vamos a llamarle energías morales de Balaguer, como decía de Marino Vinicio Castillo, hombre excepcional, esas poderosas energías morales de Balaguer, ¿cuáles eran? Para mandar a procesos, dirigir procesos así. Era un hombre austero. Balaguer no malgastaba el dinero ni lo regalaba. Balaguer daba comida, seca o cocinada, pero no daba dinero, ni daba títulos.
dándole título a todo el mundo. No, vamos a trabajar. Usted tiene una parcela para que se vaya a trabajar. Y búsquele el préstamo en el Banco Agrícola, financiele la siembra y que trabaje. Y el Instituto Agrario que le dé su apoyo. De ahí hay dinero para que le sirva el gasoil, para que enciendan las bombas, etcétera, etcétera. Pero no daba dinero. Joaquín Balaguer ni andaba repartiendo títulos para ganar elecciones. No. Poderosas energías morales, lo he dicho. Pero hay que ser austero y tener un buen gasto público, sano, no dispendioso. Entonces, hay medidas que se toman que son inapropiadas para el momento. Por ejemplo, el gobierno, que insisto en eso, por eso que digo insisto, y es cierto lo que voy a decir. En medio de una situación como está esta, que las familias están preocupadas y mucha gente que está en condiciones de presión social y de presión económica. Los motoristas, por ejemplo. El gobierno pudo haber aplazado eso, darle una prórroga a esa gente, no porque se la merezcan, porque tiempo hubo suficiente para que los motoristas regularizaran sus cosas, que uno no sabe qué es lo que están regularizando. Entonces los motoristas son los mismos que dicen que eso fue un invento que se hizo el gobierno o el Intran y policía, interior de policía, para recoger unos cuartos. Pero tienen a los motoristas manos arriba. Ahora el gobierno sabe la fuerza electoral de los motoristas. Por eso es que digo, van a unas elecciones y sacan 30 y lo derrota un 70 al gobierno como está hoy. Porque esos motoristas están, como se dice, dados a todas las protestas, enervados, porque si salen sin esa regularización, dan preso y le quitan el motor y van al canódromo y esa policía, imagínense. Entonces, ¿qué necesidad tiene el gobierno de agregarle más problema social al problema social? Eso pudieron haberlo aplazado porque el gobierno no puede seguir. Entonces ahora vienen los impuestos digitales a los servicios digitales. Es decir, los servicios de alquiler de habitaciones y casas y cosas de eso para turismo, lo que le llaman el Airbnb, qué sé yo, los envíos de internet, Amazon, Google, qué sé yo, y todos esos servicios. Me imagino que hasta en YouTube, no sé, esos son gratis. Pero el gobierno no puede abrirse frente en una situación como esta. Porque le estamos, yo no sé cuántas veces yo he dicho aquí, por eso es que al PRD, o al PRM en este caso, se le echa de menos cuando están en la oposición, porque todos esos eran temas de la oposición, esos eran temas del PRM. Pero cuando están en el poder se les deplora, hemos dicho nosotros. Fíjense esos legisladores, la actitud que tienen ahora con los préstamos fácil, 15 o 13 o 14 mil millones de dólares. Y antes era una crítica severísima al PLD. O a Balaguer. A Balaguer se le criticaba. El ministro del Medio Ambiente fue un crítico de Balaguer y un crítico del PLD. Tiene ese reto por delante. Vamos a ver si es verdad que el señor Seara Hatton va a prohibir la extracción de arena de los ríos, o el corte de madera, o las invasiones en las áreas protegidas y los parques nacionales. Vamos a ver si es verdad que el gas pela 1000 hornos de carbón en el Parque Francisco Acamaño. El guaconejo extraído por los haitianos, que ya no solamente son el guaconejo y el carbón. Los partos, las parturientas, 32,000 partos en 9 meses. Ustedes saben lo que es, el desorden migratorio que hay aquí. Entonces todos estos problemas se le van sumando al gobierno y yo honestamente digo, si van a unas elecciones, si las elecciones fueran mañana, el gobierno saca 30 y la oposición sacaría 70. Esa es la realidad. Señores, nuestra cultura es, porque también el gobierno puede pensar que como hay una lucha contra la corrupción por vía de esos juicios, es decir, Miriam Germán
y Héctor Valdés son los andamios del gobierno. Dos gente que no tienen que ver nada con el PRM. Esos son los andamios del gobierno. Oigan bien, gente del gobierno, del PRM principalmente. Ese caso del manejo de la parte económica o de que se le echa de menos al PRD y que el propio PLD parece que no se ha dado cuenta, el PLD no se ha dado cuenta de que está en justicia, en estado de acusación total. Todos los partidos deben darse cuenta, de fuerza del pueblo incluso. Nuestra cultura es una cultura de poder. Nos gusta el poder a los dominicanos y yo diría que a los latinoamericanos nos gusta el poder. Eso es una cultura que tenemos. Ahora, los partidos, como son tolerantes y la gente es tolerante a la corrupción, entonces muchos gobernantes saben eso y se montan ahí. El pueblo proverbialmente olvidadizo, como hemos dicho, República Dominicana. Bien. Y resulta que esos gobiernos, o esos partidos, mejor dicho, que han ejercido gobiernos corruptos, los vota el pueblo mayoritariamente. Le sirve su voto. Y huelga a citar casos. Ahora, no es verdad que esa política que tiene, por ejemplo, el PLD, esos discursos de Danilo Medina, yo veía ayer un discurso que a él le duele no ver esa ambulancia hoy, no tener que una gente pide una ambulancia y no hay ambulancia, que él servía su ambulancia y tenían medicamentos. Eso es él en un discurso de Danilo Medina. Pero es verdad que estaba la ambulancia y estaba la medicina, pero la vendía el hermano. Usted está oyendo, presidente Medina. Usted habla de esa ambulancia y habla de la medicina porque su hermano era el que vendía eso. Esas son cosas que uno no quiere tener que recordarle eso. Entonces, esas juramentaciones que tiene el PLD, hablándole mentira a la gente, porque tienen ese criterio de que la gente ama el poder y somos inclinados y tolerantes a la corrupción. Y como, repito, esos partidos pueden ser mayoritariamente votados por los electores, entonces se le importa hablar de mentiras. ¿Ustedes creen que es verdad que un partido que esté juramentando 350,000 nuevos miembros, usted ve las filas de la gente en los locales de ese partido inscribiéndose, o los militantes de ese partido inscribiendo gente en los parques y en las calles? Porque ¿cómo se pueden inscribir 350,000 personas? Y usted no vea un movimiento, ni siquiera en los locales del PLD están cerrados. Usted pasa por un local del PLD y no ve gente, porque la gente, los dirigentes no se atreven a dar la cara de la situación, como tienen esos juicios que tienen manos arriba ese partido. Entonces, esa dirigencia, ese señor que se llama Danilo Medina, le está hablando mentiras a su gente, no al pueblo, a su propia gente. Porque nadie le cree al PLD que esté juramentando 350,000 personas. La fuerza del pueblo está haciendo sus actos y el PRM ha hecho sus actos de juramentaciones. Y se habla de cientos y de miles, bien. Pero usted ve los actos, no hay rechazo para que esa gente estén haciendo el trabajo, toda la dirigencia. Pero es que la dirigencia del PLD usted no la ve en la calle, ni la ve en ningún lado. Y están embosados, no van a los medios de comunicación. Entonces, ¿quién es que está inscribiendo a esa gente? Pero repito, dicen y hacen esas cosas así porque tienen la confianza de que este pueblo es proverbialmente olvidadizo y que nuestra cultura es esa, ser tolerantes con los corruptos y con la corrupción. Lamentablemente, eso es lo que tenemos. Pero las sociedades van cambiando, van mejorando. Y hay políticos que se quedan en ese estado numantino de la política y van a terminar en el hondón o en el zafacón. ¿Usted están oyendo, señor Danilo Medina y compartes?
porque ese partido tiene que sufrir una purga, una especie de remozamiento o de remecimiento para sacudirse de todas esas polillas, de todos esos polvos que realmente impiden la transpiración, que ese partido necesita transpirar, echar hacia afuera esos malos humores, esos sudores, tienen que echarlo hacia afuera, despedir hasta esos olores o esos malos olores, despedirlo. Ese remecimiento necesita ese partido, o es que no se van a dar cuenta. Gracias por su atención y nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.